Masejet Nazir Dafea Mudalev 5a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Nosotros estudiamos en la clase anterior respecto a un Nazir Olam. ¿Qué significa un Nazir Olam? Un Nazir eterno. A diferencia de un Nazir regular, que es un Nazir que recibe Nazirut sobre él por un lapso determinado de tiempo, un Nazir regular, que es por un lapso determinado de tiempo, tiene prohibido impurificarse a los muertos, tomar vino y cortarse el pelo. A diferencia de un Nazir Olam, un Nazir que recibió sobre él Nazirut eternamente por toda la vida, sí decimos que se puede cortar el pelo de vez en cuando. ¿Cuándo? Cuando siente que está muy pesado. Cada tiempo, vamos a ver ahorita exactamente cada cuánto, vamos a ver diferentes opiniones, pero cuando ya está muy pesado, se permite. Y después de cortarse el pelo, en un Nazir Olam tiene que traer unos korbanot. Entonces viene la Gemara y pregunta lo siguiente: un Nazir Olam eja ketiv. Pregunta la Gemara, ¿dónde vemos que efectivamente un Nazir Olam, o sea un Nazir eterno, efectivamente tiene permitido cortarse el pelo cuando... De vez en cuando tiene mucho pelo, cuando ya está muy pesado su pelo? Dice la Gemara lo siguiente de Tania: Rebi Omer, Avshalom Nazir Olam Hayam, Sheneemar, Vaim Ketzar Vaim Shana, Vayomer Avshalom el Amelech, Elejana, Vashalem Nidri, Asher Nadarti Lashem Behebron. Umegaleach Echad de 12 Chodesh, Sheneemar, Vehayam Ketz Yamim, La Yamim, Asher Yegaleach. Veyalif, Yamim mi bate arejoma, Maatam Shenem Asar Chodesh, Afkan Shenem Asar Chodesh. Vamos a explicar esta parte de la varita. Esta parte de la varita que acabamos de leer es la opinión de Rebi. Rebi dice lo siguiente: Avshalom, ¿sí?, era Nazir Olam. Él fue Nazir eterno, ¿sí? ¿Dónde lo aprendemos? Porque está escrito en el versículo que después de 40 años, vamos a ver a qué se refiere después de 40 años, de qué vamos a verlo más adelante, pero le dijo Avshalom al rey. ¿Quién era el rey? Al rey David. Le dijo: voy a ir a cumplir con mi promesa que le hice a Hashem en la ciudad de Hebrón. ¿Cuál es la promesa regular? Nazir. Y el hecho que mencionó que está mencionado en el próximo versículo que mencionamos, que se cortaba el pelo cada tanto, vemos de que se refiere a ¿qué? A un Nazir eterno, que cada tanto se puede cortar el pelo, ¿sí? Y opina Rebi de que cada cuánto es que se puede cortar el pelo, cada 12 meses. ¿Y dónde lo aprende Rebi? Porque está escrito en el versículo, en el segundo que mencionamos, Veayam Ketz Yamim, la Yamim Asher Yegaleach. Está escrito la palabra Yamim, y hacemos que desde la Shabbat aprendemos que Yamim se refiere a 12 meses, porque lo comparamos con Bate Arejomá, que son las casas que se venden cuando están dentro de una ciudad murallada, que está escrito Yamim también, y está escrito Tiegulato, lo cual te enseña que cuando uno vende, uno la puede redimir hasta un año. Entonces, de la misma manera que en Batare Jomá está escrito la palabra Yamim, se refiere a un año. Igualmente aquí, cuando está escrito Yamim, se refiere a un año. O sea, dice Rebi que cada 12 meses se puede cortar el pelo un Nazir Olam. ¿De dónde lo aprendemos? Porque Avshalom era Nazir Olam, como acabamos de comprobar aparentemente, y Rebi opina que se cortaba el pelo cada un lapso de tiempo. ¿Y cada cuánto era eso? Cada 12 meses, como él acaba de aprender de Batare Jomá, de la palabra Yamim Yamim. Otra opinión que hay en la baraita es que efectivamente sí se puede cortar el pelo, pero el lapso es no de 12 meses, no cada 12 meses, sino cada 30 días. Dice la baraita: Rabbi Nehorai Omer, Megaleach achat leshloshim yom. Rabbi Nehorai dice que Avshalom se cortaba el pelo, Avshalom, que era Nazir eterno, se cortaba el pelo cada 30 días, no como la opinión de Rebi, que era una vez cada 12 meses, una vez cada año. Tercera opinión, Rabbi Yossi Omer, Megaleach merev Shabbat derev Shabbat. Rabbi Yossi dice que Avshalom se cortaba el pelo una vez por semana, los viernes en la víspera de Shabbat. ¿Sí? Sheken matzinu bebne melachim shemegalchim merev Shabbat derev Shabbat. ¿Y cuál es su prueba para eso? ¿Cuál es la prueba de Rabbi Yossi que era una vez por semana los viernes? Porque él dice que así encontramos que los hijos de los reyes se cortaban el pelo cada ¿cuánto? Los viernes, antes de Shabbat. Y Avshalom también era hijo de ¿quién? Hijo de rey. Por lo tanto decimos que un Nazir Olam se puede cortar el pelo, ya que Avshalom era Nazir Olam y se cortaba el pelo una vez cada semana. Igualmente Nazir Olam, cualquier otro Nazir Olam, según esta opinión de Rabbi Yossi, se puede cortar el pelo una vez cada semana, pero no cualquier día, sino el día viernes, que es la víspera de Shabbat. Y la Gemara ahorita viene y analiza un poquito más y explica más estas opiniones. Maitama de Rebi. Pregunta la Gemara: ¿cuál es la razón de Rebi que efectivamente él opina que Avshalom se cortaba el pelo una vez cada 12 meses? ¿De dónde lo aprende? Dice la Gemara: Yalif mi bate arejoma, vea Rebi de amar en yamim pehutim mishnaim. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón de Rebi? Como dijimos, él lo aprende de Bate Arejoma. En Avshalom está escrito Vehayam Ketz Yamim, está escrito la palabra Yamim. Y también en Bate Arejoma, casas en ciudades amuralladas, también está escrito la palabra Yamim. Y ahí se refiere a un año. De la misma manera que ahí se puede redimir hasta un año. Igualmente aquí se puede cortar el pelo
una vez al año, porque en los dos escrito la palabra Yamim. Sin embargo, pregunta la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rebi es el que dice en el Maseje Terjin, en otro tratado, dice que cuando está escrito en la Torah Yamim, siempre se refiere en lo mínimo posible. ¿Qué es lo mínimo de Yamim? Yamim es días. Días en plural, lo mínimo, ¿cuánto es? 2 días. Dice la Gemara, y por eso él viene y dice que en Bate Arejomá se puede redimir la casa desde Yamim hasta Atom Shenat Mimkarot, desde 2 días hasta el final del año. Dice la Gemara, si tú lo vas a aprender de Bate Arejomá, la palabra Yamim, ¿a qué se refiere? A mínimo 2 días, según Revi. Entonces debería ser que aquí también, según Revi, debería ser que tú le dejas cortar el pelo cada cuánto, mínimo 2 días, porque también se ha escrito la palabra Yamim. Dice la Gemara, no me cuadra. Entonces hasta ahorita estábamos pensando que está escrito en el versículo que se puede redimir hasta 1 año. Y la palabra Yamim es básicamente una repetición. ¿Cuánto es 1 año? Yamim. Entonces ahí aprendemos que Yamim es 1 año, y por eso, ya que Yamim ahí es 1 año, en Bate Arejomá también aquí es 1 año. Pero dice la Gemara, pero no me cuadra, porque Revi es el que dice en Bate Arejomá que se puede empezar a redimir ¿desde cuándo? Desde Yamim. O sea que Yamim, ¿cuánto es? Mínimo 2 días hasta Tom Shenat Mimkarot. De la misma manera que ahí Yamim es 2 días, aquí también debería ser 2 días, según Revi. Dice la Gemara, no, Hag Zera Shava Mishum Kovet Gamir, Ubeshne Yamim Leika Kovet. Dice la Gemara, no. En Bate Arejomá, explico un poquito más, en Bate Arejomá está escrito que se puede redimir desde Yamim a Tom Shenat Mimkarot, hasta el año final. Y acabamos de preguntar que Yamim se refiere, acabamos de comprobar a qué se refiere, 2 días. Y por eso preguntamos, de la misma manera que ahí Yamim es 2 días, aquí también debería ser 2 días. Dice, bueno, no podemos hacer así. Porque aquí está escrito en el versículo, respecto a Absalom, que era Nazir Olam, que toda la razón que se está cortando el pelo, ¿por qué se puede cortar el pelo cuando es Nazir Olam? Porque está demasiado pesado sobre él, porque es muy grande. Y en 2 días no es muy grande el pelo, no crece muy rápido el pelo. Entonces, seguro, cuando venimos y hacemos la Gezerá Shabbat con Bate Arejomá, no lo comparamos con el 2 días, que es el mínimo, sino con el máximo, que es ¿qué? 12 meses. Y por lo tanto, ya que ahí está escrito 12 meses, aquí también, ya que en Bate Arejomá está escrito la palabra Yamim y está escrito 12 meses, aquí decimos que ya que está escrito la palabra también Yamim, se refiere a 12 meses. O sea, básicamente la Gemara responde, tienes toda la razón, Yamim es 2 días, pero no podemos aprender que eso se refiere aquí, porque aquí está escrito que la razón que se puede afeitar, que se puede cortar el pelo, es porque está muy pesado y muy largo, y eso no es posible en 2 días. Entonces tenemos que decir que se refiere al límite máximo, que es 12 meses, que es 1 año. Esa es la razón de Revi. Sigue la Gemara preguntando, bien, la Gemara pregunta, no entiendo. ¿Por qué Revi decidió aprender la palabra Yamim, que está escrito sobre Absalom, y compararla con el Yamim que está escrito sobre Bate Arejomá, que el máximo tiempo es 12 meses? Hay otro lugar en la Torah que está escrito también la palabra Yamim, donde en Bereshit está escrito Vayhi Miketz Shenataim Yamim. Y ahí está escrito la palabra Yamim y se refiere a ¿cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo se refiere? A 2 años. De la misma manera que ahí es Shenataim Yamim, aquí también debería ser que Yamim se refiere a ¿qué? A 2 años, no 1 año, no 12 meses. Entonces, ¿por qué tú la comparas con Bate Arejomá, que está escrito Yamim y se refiere a 12 meses? ¿Por qué no lo comparas con el versículo en Parashat Miketz? Sí, que está escrito Vayhi Miketz Shenataim Yamim, está escrito la palabra Yamim y se refiere a 2 años. Dice la Gemara, no, Danin Yamim Sheni Mahem Shanim. Mi Yamim Sheni Mahem Shanim. Veal Yochiach Ze Sheyesh Imo Shanim. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué yo prefiero estudiarlo de Bate Arejomá, porque en Bate Arejomá está escrito la palabra Yamim únicamente. Y aquí en Absalom también está escrito la palabra Yamim únicamente. A diferencia de la palabra del versículo que acabamos de mencionar para Shat Miketz, está escrito Miketz Shenataim Yamim. Está escrito Yamim junto con la palabra Shenataim. Entonces prefiero estudiar Yamim con Yamim solos que Yamim de Shenataim Yamim. Y por eso estudio de Bate Arejomá. Sigue la Gemara preguntando, dice la Gemara, pero ¿sabes qué? Aprende otro versículo en Bamidbar capítulo 11, que está escrito Ad Hodesh Yamim, que ahí Yamim, está escrito la palabra Yamim y se refiere a ¿cuánto? Hodesh, 1 solo mes. Dice la Gemara, ¿por qué no aprendes de ahí? Dice la Gemara, igual que como respondimos, parecido a lo que respondimos antes. Dani Yamim Sheni Mahem Chodashim, mi Yamim Sheni Mahem Chodashim, Veal Yochiach Ze Sheyesh Imo Chodashim. Dice la Gemara, prefiero estudiar lo de Bate Arejomá, que está escrito solo la palabra Yamim, al igual que el caso de Absalom, que está escrito solo la palabra Yamim. Prefiero estudiarlo uno del otro que estudiar el caso de Absalom del versículo en Bamidbar capítulo 11, que está escrito Hodesh Yamim. No está escrito solo Yamim, sino está escrito la palabra Hodesh. Prefiero compararlo uno que está escrito solo la palabra Yamim. Sigue preguntando la Gemara, Ve'eima mehaja, mi Yamim Yamima. Danim Yamim, mi Yamime, Ben Danim, Yamime, mi Yamima. Dice la Gemara, pero todavía hay un versículo en Shofetim, ¿sí? Que dice lo siguiente, mi Yamim Yamima. Y ahí se refiere a que, Yamim Yamima se refiere a que, está escrito en la continuación del versículo, Arbaat Yamim Bashana, 4 días al año. O sea, significa que cada día era ¿cuántas veces? ¿Cada cuánto? Una vez cada 3 meses, 4 días al año. Si lo divides parejo en el año, ¿cuánto es?
uno cada 3 meses. Dice la Gemara, entonces podemos aprender que ese versículo, mi amima, ya que ahí es cada 3 meses. Igualmente aquí, cuando está escrito en Avshalom, Yamim, se refiere a cada cuánto? Cada 3 meses, porque entonces 12 meses. Dice la Gemara, prefiero comparar el Yamim de Avshalom con otro lugar que está escrito Yamim exactamente igual, que es el caso de cada 12 meses, que es el caso de Batea de Jomá, prefiero hacer eso que comparar Yamim de Avshalom con Yamima que está escrito en Shofetim, aunque es muy parecido Yamim y Yamima, pero es un poco diferente y por lo tanto prefiero compararlo con algo exactamente igual. Sin embargo, pregunta la Gemara, no me cuadra esto, porque Umaynaf Kamine, Beatana de Berra Bishmael, Beshava Kohen Uba Kohen, Zohi Shiva, Zohi Bia. Anemile, hija de Leika de Damile, Abaleja de Ica de Damile, mi de Damile y al final. La Gemara pregunta, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque ya Rabbi Ishmael nos enseñó, el Taná Rabbi Ishmael nos enseñó que podemos estudiar Gezerá Shabbat y comparar de un lugar a otro, aunque no sea la misma palabra, mientras que sea la misma explicación. Por ejemplo, hay un versículo que está escrito Veshav HaKohen. Veshav, ¿qué es Veshav? Volvió, ¿sí? Y hay otro versículo que dice en otro lugar, Uba HaKohen, y vino el Cohen. Son diferentes palabras, pero la explicación es la misma. Vino, volvió, estuvo, regresó, es lo mismo. Nos enseña Rabbi Ishmael que se puede estudiar que es de la Shabbat de una a otra. ¿Por qué? Porque no vamos según la palabra exacta, sino según la explicación. Siendo así, pregunta la Gemara, aunque uno es Yamim y otro es Yamima, ¿por qué no estudias de Yamima en Shofetim? ¿Por qué no estudias de Yamima en Shofetim? Yamima es la misma explicación que Yamim. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Todo lo que nos dice Rabbi Ishmael, que puedes hacer que es de la Shabbat de un lugar a otro, aunque no son las mismas palabras, mientras que sean la misma explicación, es cuando no tienes de otra. Pero cuando tienes dos opciones, comparar una que está escrito Yamim con otra que está escrito igualito Yamim, o compararlo con otra que está escrito Yamima, que es un poco diferente, aunque es la misma explicación, siempre prefiero compararlo con qué, hacer que es de la Shabbat, con la que es la misma explicación y la misma mención exactamente Yamim. Por eso prefiero compararlo con Batea de Jomá, que es ¿cuánto? 12 meses. Entonces, básicamente, esa es la explicación de la opinión de Revi. La Gemara da otra razón por qué no podemos aprender lo del versículo de Yamim y Yamima, ¿sí? ¿Qué queríamos aprender de Yamim y Yamima? La Gemara preguntó que por qué según Revi no aprendemos Yamim que está escrito sobre Avshalom con Yamima que está escrito una vez cada ¿cuánto? Que es una vez cada 3 meses, que está escrito Arba y Yamim Beshana, 4 días al año, ¿sí? Entonces ya explicamos una, porque al fin y al cabo no es exactamente igual. La que acabamos de decir es preferimos estudiarlo de un lugar que está escrito la misma palabra exactamente igual, la misma explicación en la misma palabra. La Gemara da otra explicación, Ica de hambre, Minaya dinan dejol tratay arjin hadazimna, din arba zimna beshata, arba arjin hadzimna, te arjin behadzimna. Otra explicación es de que en verdad puede ser que todo lo que está escrito en Shofetim, mi amima, también si queremos aprenderlo ahí no podemos. ¿Por qué? Porque la Gemara, que ahí está escrito que es mi amima, que es 4 veces al año. La Gemara entendió hasta ahorita que se refiere 4 veces al año, pero está dividido en parejo. O sea, una la primera vez, después de 3 meses otra vez, después de 3 meses otra vez, después de 3 meses otra vez. Y ya que es parejo, podemos compararlo para el Nazir, que cada 3 meses está permitido. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que ahí se refiere parejo? Ahí puede ser que es 4 veces al año, pero no de manera parejo. Una vez 2 meses, después 4 meses, después 1 mes, después 5 meses. Entonces, si es así la división, no puedes aprender para Nazir, porque Nazir no hay duda de que siempre la pesadez del pelo siempre va a ser más o menos pareja, cada 3 meses fijo, no una vez cada mes, otra vez cada 2 meses, otra vez cada 4, otra vez cada 5. Entonces dice la Gemara, no puedes aprender de Yamim y Yamima, porque todo lo que es posible si es que queremos aprender de ahí es cuando es parejo, pero puede ser que ahí lo que es 4 días al año no es de una división pareja y por lo tanto no se puede aprender de ahí para el tema de un Nazir Olam, para el tema de Avshalom. Ahorita la Gemara trae la opinión de Rabbi Nehorai sobre este tema, que es la segunda opinión que mencionamos en la Baraita. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Nehorai? Rabbi Nehorai Omer, Megalea Jajat Shloshim Yom. Rabbi Nehorai dijo que Avshalom se rasuraba el pelo una vez cada 30 días. Revi una vez cada 12 meses, que estuvimos ahorita alargando en su opinión y explicando. Ahorita viene la Gemara y trae la segunda opinión de la Baraita, que es la opinión de Rabbi Nehorai, que dice que Avshalom se cortaba, Avshalom que era Nazir Olam, que era Nazir eterno, se cortaba el pelo una vez cada ¿cuánto? Una vez cada 30 días. Y la pregunta, la Gemara va a analizar cuál es la fuente de Rabbi Nehorai. Dice la Gemara lo siguiente: Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la fuente de Rabbi Nehorai. Los Kohanim, nada que ver con Nazir Olam, se tienen que afeitar, se tienen que rasurar, se tienen que cortar el pelo una vez cada 30 días. ¿Por qué? Porque si pasan 30 días ya se empieza a poner muy pesado el pelo y ya no queda bonito. De la misma manera, entonces, que un Cohen cada 30 días ya se pone muy pesado el pelo, igualmente en Avshalom, que mencionó que era Nazir Olam, que mencionó que la razón se está rasurando es ¿por qué? Porque está muy pesado el pelo, entonces va a ser la misma cantidad de un Cohen, que ¿cuánto es? 30 días. Así dice Rabbi Nehorai. Ahorita la Gemara viene y trae la próxima opinión, la tercera opinión que trajimos en la Baraita, que es la opinión de ¿quién? De Rabbi Yossi.
Rabbi Yossi Omer, Megaleach me'erev Shabbat de Erev Shabbat. Rabbi Yossi dice que uno se podía rasurar el pelo, cortar el pelo, desde Erev Shabbat a Erev Shabbat. O sea, una vez a la semana, los viernes, la víspera de Shabbat. No cualquier persona, sino se refiere a Avshalom. El Avshalom, que era Nazir Olam, que era Nazir Eterno, se podía cortar el pelo una vez cada semana, los viernes. ¿Sí? Pregunta la Gemara, Ma'ika bene leshara hui. La Gemara pregunta lo siguiente. Del versículo que está escrito en Shemuel respecto a Avshalom, está escrito está escrito, de ahí podemos aprender que Avshalom, ¿sí?, atrasaba más su corte de pelo, más que lo normal en los hijos de reyes. Avshalom era hijo de rey, y en el versículo vemos que él se atrasaba en cortar el pelo más de lo regular. Entonces, básicamente viene la Gemara y pregunta, ¿qué tenía más de lo regular? También el hijo del rey, ¿cada cuánto se corta el pelo? Una vez a la semana. Los viernes también se cortaba el pelo. ¿Sí? Dice la Gemara, según Rabbi Yossi, que también Avshalom, que era Nazir Olam, era una vez cada semana. Entonces, porque vemos en el versículo que aparentemente Avshalom se cortaba el pelo, no se cortaba el pelo como era regular, sino se lo cortaba, se atrasaba un poco más. Repito otra vez la pregunta. Rabbi Yossi opina que se cortaba el pelo, un Nazir Olam, Avshalom, que era Nazir Olam, se cortaba el pelo una vez por semana los días viernes. Ahorita nosotros sabemos que los Bené Melahim se cortaban el pelo cada cuánto. Los hijos de los reyes regulares, no Nazir, cada cuánto se cortan el pelo, una vez a la semana. Pregunta la Gemara lo siguiente. En el versículo respecto a Avshalom era hijo de rey, y aún así está escrito respecto a Avshalom de que él atrasaba su corte de pelo porque era Nazir. Había un retraso porque era Nazir. Dicen, pero no entiendo. Pero si de por sí, según Rabbi Yossi, se cortaba una vez por semana, es igual que el hijo del rey. Y el Avshalom mismo era el hijo del rey. Entonces, ¿qué es lo que se retrasaba en relación a sus hermanos, que también eran hijos de reyes? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, te voy a explicar. Yom Tov shechaliot b'emtza Shabbat de ahui megalchim hu lo megaleach hinami legaluche min tzafra de ma'ale shavta ahui de megalchim hu lo megaleach ad pania. Dice la Gemara dos explicaciones. Hay una diferencia entre Avshalom y sus hermanos. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser la diferencia? Cuando Yom Tov cae en la mitad de la semana. Los hermanos, que eran hijos de reyes, se rasuraban, se cortaban el pelo en la víspera de Yom Tov. A diferencia de Avshalom, que era Nazir Olam, que era Nazir Eterno, se cortaba el pelo únicamente ¿cuándo? Los viernes, víspera de Shabbat. Y también si había Yom Tov martes, no se cortaba el pelo el lunes en la víspera. Otra explicación es, también cuando no hay Yom Tov hay una diferencia. ¿Cuándo? ¿Cuál es la diferencia? Los hermanos que eran hijos de reyes y se cortaban una vez a la semana, se lo cortaban los viernes en la mañana, tempranito ya se cortaban el pelo. Sin embargo, Avshalom, que era Nazir Olam, no se cortaba en la mañana, sino se atrasaba un poquito el corte de pelo para el mismo día, pero el viernes no en la mañana, sino en la tarde. Esa es la diferencia. Sigue la Gemara diciendo lo siguiente. Hani arba'im shana mai avitayu. La Gemara pregunta lo siguiente. Nosotros mencionamos al principio de esta clase el versículo, ¿sí?, que Avshalom le dice a David, Vaimi ketzar baim shana, al final de los 40 años, le dijo Avshalom a David, voy a traer los korbanot por el corte de pelo que voy a hacer porque era Nazir Olam. Pregunta la Gemara, esos 40 años, después de los fin de los, está escrito en el versículo, Vaimi ketzar baim shana, después de los 40 años, al finalizar los 40 años, pregunta la Gemara, ¿40 años de qué? ¿Sí? ¿Qué conteo está hablando ahí? Dice la Gemara, Rabbi Nehorai Omer Mishum Rabbi Yoshua, dice Rabbi Nehorai, explica Rabbi Nehorai en nombre de Rabbi Yoshua, le ketzar baim shana sheshalu lahem melech. Ota shana sheshalu lahem melech hi shenat eser leshmuel haramati. Dice Rabbi Nehorai en nombre de Rabbi Yoshua, se refiere a el final de los 40 años, desde el momento que el pueblo de Israel pidió un rey. O sea, no desde el momento que se reveló Avshalom, se empezó a revelar que fue el mismo momento que está hablando ahí el versículo, sino que empezaron a pedir un rey, se empezaron a revelar, ¿sí? ¿Y cuándo fue ese año que empezaron a pedir un rey? Está escrito en la Baraita que ese año fue el año 10º del liderazgo de Shemuel Haramati. De todas maneras, no vamos a entrar en detalle, pero de todas maneras, sí, no es el final de los 40 años, no son los 40 años desde que empezó a reinar David, sino son 40 años, el final de los 40 años, desde que empezaron la rebelión, básicamente. Ok. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara ahorita nos trae una Mishnah que dice lo siguiente. Stam nezirut sheloshim yom. La Mishnah viene y nos habla ahorita de un Stam nezirut. Una persona que viene y dice, Hareni nazir, soy nazir. ¿Sí? Y no especifica un lapso de tiempo. ¿Cuánto nezirut tiene que cuidar? ¿Sí? Dice la Mishnah, 30 días.
30 días es Tam Nezirut. Cuando una persona me dice, voy a hacer Nazir, y no especifica un lapso de tiempo, se dice 35 días, válido, 35 días. Pero ¿qué pasa? Dice, voy a hacer Nazir, y no dice Nazir Olam, no dice voy a hacer un Nazir eterno, dice, voy a hacer Nazir. ¿Cuánto tiempo es que tiene que cuidar? Tam Nezirut, Shloshim Yom, 30 días. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente, Mina Nemile, ¿de dónde aprendemos esto que es Tam Nezirut 30 días? Dos opiniones, dice la Gemara. Amar Rav Matna, Amar Kra, Kadosh Ihiye Begematra Tratim Abu. Está escrito, dice Rav Matna, es importante recordarse los nombres. Rav Matna viene y dice, está escrito en la Torah respecto a Nazir, Kadosh Ihiye. Y la palabra Ihiye, valor numérico, es 30. Yud es 10, Hei es 5, otra Yud es 10 y otra Hei es 5. Total, 30. Entonces aquí aprendemos de que un Nazir Stam es 30 días. ¿Sí? 10 más 5 más 10 más 5 son 30. Esa es la explicación de Rav Matna. Sin embargo, otra explicación que es de Barpadá. Barpadá viene y dice, no, Barpadá Amar, Keneged Nazir Benizro, Nazir Nizro Hamurim Batorah, Sheloshim Haser Echad. Barpadá dice que la razón de un Nazir Stam, ¿cómo sabemos que es 30 días? Es porque en la parashá de Nazir, en el tema de Nazir que está escrito en la Torah, está escrita la palabra Nazir o Nezirut o Neder, que son sinónimos de Nazir en ese tema. ¿Sí? ¿Está escrito cuántas veces? 30 menos 1, 29. Por eso decimos que ¿qué? Por eso tiene que cuidar ese lapso de tiempo. Más adelante le van a preguntar que eso es 29, no 30. Vamos a esperar más adelante. Pero de todas maneras tenemos dos opiniones. Entonces repito, Rav Matna dice que lo aprendemos del valor numérico que está escrito sobre Nazir, Kadosh y Ihiye. La palabra Ihiye, valor numérico 30, por eso aprendemos que Stam Nazir son 30 días. Y Barpadá dice que es por las palabras que están escritas en la Torah, en el tema de Nazir. Está escrita la palabra Nazir, Nizro, Yazir, Neder y todas esas cosas. Está escrito 30 menos 1, que son 29. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente, Rav Matna namin elef min nazir nizro. ¿Por qué Rav Matna no está de acuerdo con la fuente de Barpadá, que dice que son la cantidad de palabras que hay de nazir nizro en el tema de nazir en la Torah? Le responde Rav Matna, te voy a explicar por qué. Amar la hauli drasha, por ejemplo, miyain veshechar yazir le sorien mitzvah, que yen reshut, ki afrin neder nazir le azir, melameche nezirut halan nezirut. Dice la Gemara Rav Matna, ¿sabes por qué no está de acuerdo con la fuente de Barpadá? Que contamos las palabras que se ha escrito Nazir, Nizro, Neder en la parashá de Nazir. ¿Sabes por qué? Porque no todas las puedes contar, porque no todas están disponibles, no todas están extras. Hay muchas que son necesarias para enseñarte una halajá. Por ejemplo, se ha escrito en la Torah, Miyain Veshechar Yazir. Y ese Yazir está ocupado, como ya vimos anteriormente, para enseñarte que un Nazir cuando recibe Nezirut no puede tomar vino, ya sea un vino que tiene voluntad en tomar, o ya sea que es un vino de mitzvah, por ejemplo, de Kiddush o de Abdalá, o que hizo un juramento que tiene que tomar un vino específico, que tiene una obligación de tomar aún así, no puede tomarlo. ¿Y de dónde lo aprendemos? De este versículo, Miyain Veshechar Yazir. Entonces ese Yazir no está extra. Igualmente, otro ejemplo dice la Gemara, está escrito en el versículo, Ki aflir lindor neder nazir le azir. Todo eso que te viene a enseñar una persona que recibe sobre él doble nezirut. ¿Cuántos días tiene que hacer? 30 días y después 30 días. De ahí lo aprendemos. O sea, básicamente, Rav Matna te trae unos ejemplos de que todas esas palabras que tú mencionaste, las 29 palabras que tú estás contando, no todas están disponibles, porque hay muchas que están ocupadas para enseñarte las jotas específicas. Y por lo tanto, dice la Gemara, no puedes usar eso como una razón para enseñarte esto. Así dice Rav Matna. O sea, repito otra vez, Rav Matna dice, tú, Barpadá, querías aprender que la cantidad de Nezirut Stam hay 29 palabras extras, no hay 29 palabras, Rav Matna le dice a Barpadá, tú, Barpadá, querías usar de las palabras de Nazir, Yazir, Neder, que está escrito en la parashá. No, dice Rav Matna, tú no puedes, porque hay muchas de esas que están ocupadas. Por eso yo necesito traer otra fuente, dice Rav Matna, que de dónde lo aprendemos que son 30 días, Yihiye, valor numérico, 30 días. Pregunta la Gemara Barpadá, Amarlach leika had minehon del habli drasha. Perdón, Amarlach leika had minehon del habli drasha, el amidea o le miniana, culona mine miniana. ¿Y qué va a responder Barpadá sobre este argumento? Barpadá sí aprende de las palabras que están escrito Nazir, Yazir, Neder, etcétera en la parashá, y muchas de ellas están ocupadas. Así que va a aprender Barpadá. ¿Cómo él puede aprender de ahí? Dice la Gemara, Barpadá te va a responder lo siguiente: no hay duda que por lo menos una de esas palabras están extras. De acuerdo, hay unas que están ocupadas, pero hay unas que están ocupadas, como acabamos de mencionar un ejemplo, Miyain Veshechar Yazir, pero hay una seguro que está extra. Ya que hay una que está extra, por lo menos te sirve para enseñarte de que podemos contar el resto para decir la cantidad de un Nazir Stam. O sea, básicamente Barpadá viene y te dice, no es necesario que tengas todas las palabras extras, el hecho que tienes una extra es suficiente para insinuarte y decirte, cuenta todas las palabras que hay como estas, que todas las que está escrito Nazir, Neder, Yazir, todo ese tipo de palabras, y el conteo de todas estas son el número de un Nazir Stam.
Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Tnan, stam nezirut sheloshim yom. Bishlamale Rav Matna, entendido. Nija, ela le barpada kashia. Ahorita la Gemara viene a hacer la pregunta que mencionamos antes. En nuestra Mishnah mencionamos que una persona que dice soy nazir y no dice un tiempo específico, ¿cuántos días tiene que ser? Stam nazir sheloshim yom, 30 días. Dice la Gemara, no me cuadra. Según Rav Matna, mejor dicho, me cuadra perfectamente, porque Rav Matna dice que la fuente es Ihiye. Valor numérico de Ihiye, ¿cuánto es? 30, perfecto, 30 días. Pero según Barpada, que él dice que es las palabras que contamos de Nazir, Yazir, Neder, etc. ¿Cuántas palabras son? 30 menos 1, o sea, ¿cuántas? 29. Entonces debería de ser de que un Stam Nazir son 29. Y en la Mishnah que está escrito que un Stam Nazir son ¿cuántas? 30. No me cuadra, según la explicación de Barpada, lo que está escrito en la Mishnah. Responde la Gemara, Marlach Barpada, Airi de Ika Yom Tlatin de Megalea Jumevi Korbenotav, Mishumahi Tana Sheloshim. Dice la Gemara, dice Barpada, te voy a explicar. En verdad, son 29 días. Son 29 días porque aprendemos de las palabras que están escritas, las diferentes palabras de Nazir, Yazir y sinónimos que están escritos en la Parashá Nazir, que son 29. Entonces, ¿por qué en la Mishnah está escrito 30 días? Debería ser 29. Dice, te voy a explicar por qué. Porque son 29 completos. Y el día 30 tiene que traer los korbanot. Y solo después de traer los korbanot, ahí es cuando puede rasurarse. Pero ya que el día 30 es el que trae los korbanot y al principio no se puede rasurar, no se puede cortar el pelo, por eso decimos que ¿qué? De que es como si fuera 30 días. Entonces la razón que la Mishnah mencionó 30 días es porque son 29 más un poquito más del 30. Y por lo tanto la Mishnah mencionó que son 30 días. Pero en verdad, ¿cuántos son? 29. La base es 29, según Barpada. Viene la Gemara ahorita y le pregunta a Barpada de otra Mishnah. Tnan, más adelante vamos a ver una Mishnah en página 16 que dice lo siguiente, escuchen bien. Misha amar hareni nazir, megaleach yom shloshim ve'echad. Bishlama le Rav Matna nija, el ale Barpada kashia. En la Mishnah más adelante está escrito, una persona que dijo hareni nazir, seré nazir stam. ¿Sí? ¿Cuándo se rasura el pelo, dice la Mishnah? ¿Cuándo se corta el pelo? Se corta el pelo el día 31. Dice la Gemara, según Rav Matna, que lo aprende que Stam Nazir son 30, donde lo aprendemos de IE, que es valor numérico 30, perfectamente, 30 completos. Y ¿cuándo trae los korbanot? El día 31, y por eso se rasura después de traer los korbanot. Pero según Barpada, que en verdad la fuente es de las palabras Nazir y sinónimos que está escrito en la Parashá, que son 29, y cuando se rasura el día 30, no me cuadra. Barpadak dice que son 29 que no se puede rasurar y se rasura, se corta el pelo el día 30 en la mañana después de los korbanot. Aquí está escrito en la Mishnah que se rasura, ¿cuándo es que se corta el pelo? Beyom Shloshim Ve'echad, el día 31, no me cuadra según Barpada. Dice la Gemara, Amar lach Barpada, Eima Seifa, Im Gilach Liyom Shloshim Yatza, Ela Seifa Mesayea, Vereisha Naase Keomer Shelemim. Dice la Gemara, no es una pregunta contra mí, dice Barpada. Barpada te va a responder lo siguiente. Sigue la Mishnah, sigue leyendo la segunda parte de esta Mishnah más adelante en página 16. ¿Qué está escrito ahí en la segunda parte? ¿Qué pasa si la persona, cuando dijo Stam Nazir, Aren Nazir Stam, voy a hacer Nazir Stam, vino y dijo lo siguiente? ¿Sí? Dijo Aren Nazir Stam y se adelantó, así dice la Mishnah en la segunda parte más adelante, se adelantó y se cortó el pelo el día 30. O sea, la Mishnah dice al principio que ¿qué? La primera parte dice que se tiene que cortar el pelo ¿cuándo? El día 31. Sigue siendo la Mishnah la segunda parte. ¿Qué pasa si se adelantó y se cortó el pelo el día 30? ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, sirve. Dice la Mishnah, vemos de aquí, que en verdad, los días completos que tiene que cuidar de no cortarse el pelo, ¿cuánto es? Meikaratin, lo básico, Bediabad, ¿cuánto es? 29. Y el día 30 de la mañana ya se puede cortar. Dice la Gemara, vemos de aquí que tenemos una prueba de la segunda parte a favor de Barpada, que Barpada también dice que es 29 completos y el día 30 al principio ya se puede cortar. ¿Y qué va a hacer Barpada entonces con la primera parte? Él te va a decir que la primera parte de la Mishnah está dando en un caso que la persona cuando recibió Nezirut no dijo Areni Nazir Stam, sino dijo soy Nazir para un lapso de 30 días completos. Y ya que mencionó claramente la cantidad de 30 días completos, ahí obviamente tiene que cortarse el pelo ¿cuándo? Solo el día 31. Pero si dice Areni Nazir regular, ¿cuánto va a ser? 29 completos y el día 30 se puede. Entonces, pero si es así, todo cuadra según Barpada, pero ahorita vuelve la pregunta, ahorita en contra ¿quién? Ahorita la pregunta es en contra de Rav Matna. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la Mishnah vemos de que efectivamente la persona se puede rasurar el pelo cuando el día 30 en la mañana. Y según Rav Matna, tiene que cuidar 30 días completos. Se vuelve la pregunta ahorita la pregunta que le hicimos a Barpada se la echaron de vuelta a Rav Matna. Ule Rav Matna Kashia Seifa. Dice la Gemara Kasavar Mikzat Hayom Kekulo.
Dice la Gemara, no, Rav Matná opina que no hay duda que lo ideal es 30 días completos. Pero él opina que Bediabad, en segunda instancia, Miktzata, aplicamos la regla de Miktzata Yom Kekuló. Parte del día es como si fuera todo. Y por lo tanto, cuando ya está en el 30º día, y ya pasó parte y se cuidó de no rasurarse, Miktzata Yom Bediabad Kekuló es como si fuera que ya ha pasado todo, y por eso se puede proceder y por eso es válido, si lo hizo, es válido. Pero Bediabad, Lejatjila, no aplicamos esta regla y tiene que esperar el día 30 completo y tiene que rasurarse solo el día siguiente, que es la primera parte de esa Mishnah. Ahorita la Gemara viene y pregunta, ¿sí?, sobre Rav Matná. ¿Qué acabamos de decir según Rav Matná? Así acabamos de decir según Rav Matná, porque tenemos esa Mishnah, que aplicamos la regla de Miktzata Yom Kekuló Bediabad. En segunda instancia, decimos Miktzata Yom Kekuló, y aunque son 30 días completos, cuando ya está en el 30º día y ya cuidó parte, ya es como si fuera todo, si ya se rasuró, es válido y salió de Jehová. La Gemara pregunta lo siguiente: Tnan, Hareni Nazir Sheloshim Yom. Im Gilach Yom Sheloshim Lo Yatza. Dice, no me cuadra, porque ahí mismo, en la Mishnah más adelante, la continuación viene y dice lo siguiente: ¿qué pasa si viene una persona y dijo, voy a ser Nazir por 30 días? Así dice la persona, voy a ser Nazir por 30 días. Eso fue lo que dijo. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si se adelantó y en vez de rasurarse el día 31, que tenía que esperar 30 días completos, el día 31 en la mañana, traer los korbanot y rasurarse, ¿qué hizo la persona? Se adelantó y el día 30 en la mañana trajo sus korbanot y se rasuró el pelo. ¿Sirve o no sirve? Dice la Mishnah, no sirve. Dice la Gemara, pero según la opinión de Rav Matná, que aplicamos la regla Nazir de que Bediabad, por lo menos Miktzata Yom Kekuló, que en el último día decimos que si ya pasó parte del día es como si fuera todo. Entonces aquí, ya en el último día, en el 30º día, ya pasó un poco del día y lo cuidó, debería ser que sirve. ¿Por qué no sirve? Dice la Gemara, Rav Matná te va a responder, Beomer Shelemim. Rav Matná te va a responder que ahí estamos hablando en un caso que la persona dijo, voy a hacer Nazir 30 días y aumentó, no nada más dijo 30 días completicos. El hecho que la persona te dijo 30 días completos, básicamente está diciendo, no voy a aplicar la regla de ¿qué? De Miktzata Yom Kekuló, de que parte del día es como el día completo. Entonces normalmente si te dice 30 días, ahí sí puedes aplicar la regla. Pero el hecho que dijo 30 días completos, te insinuó la persona cuando recibió Nazir que se refiere a ¿qué? 30 días completicos. No puedes aplicar la regla de Miktzata Yom Kekuló. Por eso decimos de que en ese caso, aunque ya pasó parte del 30º día, no sirve. No lo yatzá. ¿Por qué lo yatzá? Porque él en su promesa dijo que va a ser Nazir por ¿cuánto tiempo? 30 días completos, y no pasó el 30º día completo, y por eso es que no sirve. Pero en un caso regular que no dijo 30 días completos, sino dijo 30 días, en ese caso Bediabad sí va a estar de acuerdo Rav Matná, como mencionamos antes, de que si, obviamente lo ideal es que espere hasta el día 31, que espere que acabe el día 30 completo, pero si Bediabad el día 30 pasó un poquito y se rasuró, Bediabad en ese caso debe servir, porque aplicamos la regla de Miktzat Hayom Kekuló, que parte del día es como si fuera todo. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.